bendiciones. Gracias a Dios por un nuevo día que podemos estar aquí en tu canal de Impulso Televisión en este programa FAI TV. Recuerda que es un espacio donde se transmite palabra de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias por acompañarnos. Si ya estás ahí a través de Facebook, pues comparte la página porque el programa, porque hoy traemos una palabra especial que Dios quiere compartirte. Sabes que siempre Dios trae un mensaje de vida, un mensaje de salvación y un mensaje que te puede guiar y te puede abrir los ojos e iluminar el camino para poder seguir adelante. Y pues te presento al invitado del día de hoy. Pastor, ¿cómo está? Voy a estar muy bien, gracias a Dios. Es un gusto estar acompañándolos aquí en su programa. Gracias, ¿no? El gusto nuestro, Pastor César Castillo Garza. Así es. Amén. ¿De qué iglesia, Pastor? Bueno, yo soy de la Iglesia Evangélica Misionera y fui preparado ahí en el seminario teológico de la Iglesia Evangélica Misionera. Ok, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues vamos a preparar nuestro corazón y a disponernos para ver este mensaje que nos traen las pequeñitas de FAI. Ya sabes que ellas siempre traen buenas noticias y vamos a escuchar qué nos dicen el día de hoy. Hola, somos FAI Kids. Yo soy Arely. Yo soy Dakota. Yo soy Luciana y les traemos las notibuenas. Hoy traemos para ti 3 versículos para que no tengas miedo. Primer versículo. Porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano. Yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Isaías 41:13. Versículo número 2. Dios dice, no temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, yo te fortaleceré, sí te ayudaré, yo te salvaré con mi mano victoriosa. Isaías 41:10. Versículo número 3. Lucianita. Todo lo puedo en Cristo que me ayuda. Y son buenas noticias. Ven a Jesús. ¿Y tú, Arely, tienes miedo? Cuando yo tengo miedo, busco a Jesús. ¿Y tú, Lucianita? A mí, Cristo me ayuda. Hermosas, hermosas nuestras princesas de FAI que siempre nos traen esas buenas noticias y hoy nos dicen que no debes de tener miedo porque Dios siempre está contigo y te cuida. Y pues el pastor César es papá de Arely, ¿verdad, pastor? ¿Cómo se siente al ver ahí a su pequeña siempre compartiendo palabra de Dios? Sí, es un gusto verle ahí participando en la obra de Dios. Por cierto, le mandamos un saludo hasta allá, a toda la familia, hasta Monterrey. Que Dios los bendiga. Amén, Arely, la pastora Nancy, pues que este milagro tan hermoso que Dios ha hecho en su suegro, papá Sí, de la pastora, ¿verdad? Cómo Dios lo ha librado de la muerte y lo ha sacado, pues es algo que vemos el poder de la oración, ¿verdad? Así pastor? es, gracias a Dios, bendito sea Dios que se manifestó a favor nuestro de esa forma. Sí, gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Y pues enseguida tenemos un mensajito que nos mandó Arely, que aún aunque no ha podido estar aquí estos días porque está cuidando a su abuelito, que está hospitalizado, también está ella ahí haciendo acto de solidaridad con su mami. Pero ella dice, no, yo quiero dar un mensaje y aquí lo vamos a ver. ¿Qué mensaje nos trae Arely? Adelante. Hola, yo soy Arely de FAI Kids y hoy traigo un mensaje para ti. Razones por las que como niños no debemos celebrar Halloween. Hoy en día se piensa que es una fiesta inofensiva donde los niños se disfrazan y van de casa en casa pidiendo dulces. Halloween
Halloween no es una simple fiesta, es una fiesta satánica. Su origen no es bueno a los ojos de Dios. Es una fiesta donde se celebra a la muerte y a la oscuridad. En Efesios 5:11 nos dice: no participen en las obras inútiles de la muerte y la oscuridad. Si no sabes su origen, no lo celebres. No es un juego, no te disfraces. Dios es un Dios de luz y no de oscuridad. Yo elijo ser luz. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Yo elijo a Jesús. Y estas son buenas noticias. ¡Ven a Jesús! Amén, amén, así es. Bueno, pues Arely está preocupada, ¿verdad? Por estos días que se celebra pues el Halloween, y ella nos aconseja que no saquemos a los niños. ¿Por qué, pastor? ¿Qué es lo que ella ha aprendido acerca de este tema? Bueno, principalmente cuando educamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, y la palabra de Dios se revela a nosotros claramente diciéndonos que Dios es un Dios de vivos, ¿verdad? Un Dios de vivos, que le adoramos en espíritu y en verdad, y que no nos dejemos influenciar por cuestiones ocultistas y con otras intenciones, ¿verdad?, que traen detrás, que al final de cuentas sabemos que quien está detrás de todo eso, pues obviamente es Satanás, y entonces no adora a Dios de esa manera, y por eso Arely puede manifestarse para adorar a nuestro Dios verdadero. Amén, gloria a Dios, así es. No es que uno esté diciendo que no debemos recordar a nuestros seres queridos que han partido de esta tierra. No es que uno diga, ay no, pues ya no les interesa, ya no quieren recordarlos. No, claro que sí, uno los trae en el corazón todo el tiempo, porque son parte de nuestra vida. Pero como dice el pastor César, nuestro Dios no es un Dios de muertos, nuestro Dios es un Dios de vivos, y simplemente dejan esta carrocería, ¿verdad?, en esta tierra. Pues esta se tiene que quedar porque polvo es, pero el alma, el espíritu sigue vivo y está pues en un lugar de reposo, según conforme, ¿verdad?, pues la vida que haya tenido. Pero sabemos que en realidad pues ellos no los vamos a recordar solamente un día, sino que van a estar en nuestro corazón, son parte de nuestra vida, y algún día los vamos a volver a ver, primeramente Dios, si así lo permite. Y pues no solamente un día, pero bueno que se haga un día como conmemoración, vamos a decirlo. Pero en cuanto a nuestras personas que han partido, pero en cuanto al Halloween, pues hay que checar de dónde viene esa cultura, esas ideas, qué es lo que viene detrás, y por qué nosotros enseñarle a nuestros hijos eso, que pues no es nada bueno ni agradable delante de Dios, ¿verdad? Porque nosotros como mexicanos pues lo que celebramos pues es recordar a las personas que han partido, ¿verdad?, en estos tiempos, pero ya la cultura pues se ha hecho hacia otro enfoque, ¿verdad? Así es. De hecho, bueno, creo que la pregunta era más específica, ¿verdad?, hacia Halloween, pero como están las fechas muy pegaditas ahí, ¿verdad? Tratamos como que nuestra mente lo relaciona a ambas cosas. Sí. Pero sí, definitivamente la palabra de Dios nos enseña a ser claros en nuestra adoración hacia el Señor, ¿verdad? Y claro, nuestra cultura muy mexicana, que tiene sus propias fechas y celebraciones, también recordamos a nuestros familiares, ¿verdad? Pero nosotros adoramos al Señor principalmente, ¿verdad?, con todo nuestro corazón. Amén. Sí. Gloria a Dios. Y bueno, pastor, el día de hoy traemos un tema pues siempre concerniente a la palabra de Dios y al deseo y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque como siempre les recordamos que Dios pues está siempre interesado en que nosotros podamos tener una buena vida, porque su voluntad siempre es agradable y perfecta, y todo viene escrito en esta palabra, ¿verdad?, en este libro que siempre te recomendamos que lo leas, que lo estudies. Y pues el pastor viene a hablarnos acerca de eso, de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, y pues vamos a aprender un poquito más de eso, pastor. Así es importantísimo, ¿verdad?, la palabra de Dios en nuestras vidas.
y muchas personas piensan que la Biblia no tiene mucho que ver con nosotros, o algunos lo leen simplemente como literatura, que son historias, que son cosas así, pero déjenme decirles que la palabra de Dios es importantísima en nuestras vidas, es el manual de vida para nosotros, es el diseño donde Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros, una instrucción para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y precisamente el tema que quisimos compartir hoy, la voluntad de Dios, es un tema interesantísimo para el creyente, para el cristiano, inclusive también para las personas que no conocen a Cristo, también es muy importante. Así es. Pero ese tema, ¿qué tan entendible es, qué tan comprendido es para el creyente? Muchas veces el tema de la voluntad de Dios, todo mundo, el cristiano, todo mundo, el creyente, el que ha recibido a Jesucristo, desea conocer la voluntad de Dios, habla de la voluntad de Dios, pero hay una situación muy imperante en todo el Evangelio y los que conocemos a Cristo en la mayoría de las iglesias, que puede un cristiano pasársela años y años buscando la voluntad de Dios, y pocos son realmente los que pueden decir, yo encontré la voluntad de Dios, o aún mejor, estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces muchas veces ni siquiera entendemos a profundidad el tema de la voluntad de Dios. Entonces, la lectura que tomamos como base para esta enseñanza, en Efesios en el capítulo 5, nos da una serie de enseñanzas donde el Señor nos dice que debemos andar como hijos de luz, pero en el último verso, el verso 17, que es interesante, voy a permitirle darle lectura solamente a la última parte de ese verso. Todo ese capítulo 5 de Efesios, capítulo 5 del 1 al 17, nos habla que debemos andar como hijos de luz, hijos de Dios, porque somos la luz del mundo. Pero el último verso culmina de esta manera. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, hay una insistencia de parte del Señor en que encontremos cuál es la voluntad de Dios. Y repito, la mayoría de los cristianos hablamos de este concepto de la voluntad de Dios. Si uno tiene una conversación con algún creyente, dice, hermano, estoy buscando la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Algunas otras personas van un poquito más allá y tal vez confundiendo un poco el tema y algunas necesidades de su vida, por ejemplo, ellos tienen incógnitas en su persona y dicen, ¿será la voluntad de Dios que yo compre tal o cual casa con ciertas características, que viva en tal ciudad? Algunos están pensando en automóvil, ¿será la voluntad de Dios que yo compre ese automóvil? ¿Será la voluntad de Dios, inclusive cuando una persona es muy joven, de con quién me voy a casar, qué voy a estudiar? Y lo que yo quiero aclarar esta tarde y compartir es que no confundamos algunos de los aspectos de nuestras vidas cuando vamos a tomar alguna decisión, aunque nos es un tanto difícil separar las cosas espirituales de las cosas cotidianas para nosotros, y nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esos aspectos. Pero ese es el propósito de esta tarde, precisamente, aclarar ese tema y entender qué es este concepto de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos insta y nos dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el tema para compartir en esa tarde. Antes de que avancemos mucho, debemos recordar que Dios para nosotros es como un padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos, y entonces Él tiene una serie de instrucciones para nosotros que están en la Biblia, están en la palabra de Dios, para guiarnos, para dirigirnos. Entonces, es muy común que el ser humano trate de ponerse como centro de la creación, como centro de el universo, y tratar de decir, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y luego trasladamos esa
como egoísmo, porque pensamos que se trata de mí, se trata de nosotros. ¿Y será la voluntad de Dios mis decisiones? ¿Cuál es la voluntad de Dios para alguna elección que yo quiero hacer? Entonces déjeme decirle que la voluntad de Dios no es o no está relacionada con asuntos de los que estamos pensando, ¿verdad? Con cosas materiales. Prácticamente la voluntad de Dios no es un tanto material. Ahorita explicaremos más adelante porque es una necesidad. Hay necesidades en nuestras vidas. Obviamente que Dios está interesado en nuestras necesidades, pero la voluntad de Dios no tiene que ver con las cosas materiales que estamos pensando nosotros, ¿verdad? Sino que la voluntad de Dios es espiritual, y cuando lo entendemos así, entonces hay un crecimiento en nuestra vida cristiana. Vamos a tocar el punto importante, pudiéramos definirlo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Son cosas espirituales, una serie de instrucciones que Dios quiere que hagamos. Y no pretendo ahondar demasiado, pero sí tocar algunos puntos. Por ejemplo, aquí nos dice la Escritura, busquen la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entonces, un aspecto importantísimo de nuestras vidas, en 1 de Tesalonicenses, una carta del apóstol Pablo en la Escritura, nos dice en el capítulo 4, en el verso 3, de una manera muy sencilla, muy llana, porque la voluntad del Señor es vuestra santificación. ¿Sí? ¿Qué significa santificar o santificación? Bueno, es muy sencillo. La palabra santificar es apartar del uso común. Cuando uno utiliza ese concepto, por ejemplo, para darle al Señor una ofrenda, pues de mi dinero común yo aparto una cantidad, ya no la voy a usar en cosas pues que yo quisiera, pero la aparto para darse al Señor. Yo estoy santificando esa ofrenda para el Señor. De la misma forma aplica para cada área de nuestra vida. Mi propia vida, el deseo del Señor es que yo me santifique para el Señor. Es su voluntad expresa. Claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo me aparte del mundo, de las cosas comunes, para andar en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, esa es una parte importante, porque esa es la voluntad del Señor. Dice, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, si usted como creyente está buscando la voluntad de Dios, bueno, ahí tenemos una situación muy importante. Busque la santificación. Ese es un punto interesante. Luego, otro punto importante sería en 1 Tesalonicenses capítulo 5 también, en el verso 18, dice así: porque la voluntad del Señor es que demos gracias a Dios en todo. Qué interesante, que dista mucho de lo que el creyente normal está pensando, un tanto egoísta, en saber que la voluntad de Dios tiene que ver con cosas materiales, ¿verdad?, para tomar decisiones. Pero el Señor se dedica primero a enseñarnos que su voluntad es espiritual. Dios desea que nosotros andemos en santidad. Dios desea que nosotros estemos dando gracias a Dios en todo y por todo, ¿verdad? Ahorita más adelante vamos a entender qué relación tiene esa parte de la voluntad de Dios con la otra parte que estábamos preguntando nosotros. ¿Dónde voy a vivir? El automóvil que quiero comprar, la carrera que voy a estudiar, con quién me voy a casar, ¿será la voluntad de Dios? Sí, sí está relacionado, y definitivamente a Dios sí le interesa. Pero Dios quiere que primero aprendamos a poner en primer lugar su voluntad, ya que cuando entendemos qué es la voluntad de Dios y luego la estamos practicando, haciendo, nos capacita realmente para vivir aquellas cosas que nosotros estábamos pidiendo, ¿sí? Pero el ser humano generalmente quiere adelantarse. No, yo quiero saber eso, yo quiero saber si es la voluntad de Dios que yo me compre ese automóvil o no. Difícilmente lo encontrarás así. Y si tomas decisiones de esa forma, vas a tropezar en situaciones muy difíciles, te vas a enfrascar en situaciones muy críticas, porque estás brincándote todo lo que Dios quiere primero para tu vida espiritual. Entonces, si pudiéramos hacer una recapitulación, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, primero, las metas que Él tiene conforme a su reino, extender el reino de Dios, y punto número uno, Él desea nuestra santificación.
Número 2, Él desea que demos gracias a Dios en todo. No importa la circunstancia, la situación por la que estés pasando, tienes que aprender a dar gracias a Dios en todo y por todo. Ahora, muchas veces confundimos esto. Esto no es una situación de dar gracias a Dios enojados, a regañadientes, o aceptar la circunstancia que yo estoy viviendo, que ni entiendo a veces lo que me está pasando. Tienes que darle gracias a Dios por todo. Agradecerle al Señor. Eso te va a capacitar para tomar las otras decisiones que todo el mundo queremos saber. ¿Por qué? Porque cuando somos agradecidos, desarrollamos una actitud de gracias, recibimos la gracia de Dios, es la capacitación para vivir la vida que tenemos por delante. Entonces, eso no significa tampoco de ninguna manera un sentir conformista. Entonces tengo que darle gracias a Dios por la circunstancia en la que yo estoy y quedarme así. No, Dios quiere que le des gracias a Dios por tu situación actual, porque una actitud de, pues, si no tienes agradecimiento, si eres desagradecido con Dios por lo que tienes ahora y estás preocupado por lo que no tienes, esa actitud no te permite disfrutar lo que sí tienes. Entonces, cuando damos gracias a Dios en todo, desarrollamos una actitud de agradecimiento al Señor y nos permite disfrutar lo que tenemos, y luego Dios añade bendición, añade aquellas cosas que estamos queriendo alcanzar. Pero tampoco significa que debemos quedarnos en una situación estática de decir, bueno, estoy conforme con una situación económica, y muchos llegan a llamarle, no seas mediocre. No debemos confundir. Yo tengo que estar agradecido con Dios por mi situación actual y luego buscar superarme, Claro. ir adelante. Pero si yo no desarrollo esa actitud para con el Señor de agradecimiento, de darle gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo desarrollo esa actitud, Dios me hace avanzar al siguiente nivel y añade crecimiento en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy buscando la voluntad de Dios, tengo que entender que primero la voluntad de Dios es espiritual, ¿sí? Y el primer punto es, primero dice, busca la santificación, apártate del mundo, no andes en las cosas comunes del mundo, busca sus caminos. Número 2, dale gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Ahí lo dice expresamente, esa es la voluntad de Dios. Así es que para todos aquellos quienes han pasado un largo tiempo en medio de su andar cristiano, de su vida cristiana, y usted le encuentra y dice, hermano, estoy buscando la voluntad de Dios. Entonces no es muy difícil encontrar la voluntad de Dios, es fácil, claro. Es sencillo. La Escritura dice, aquí está, dice, busca la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuál es, Señor? Número 1, vuestra santificación. Busca la santificación de tu vida. Número 2, dale gracias a Dios en todo, ¿verdad? Entonces, ok, ya estoy entendiendo el concepto de la voluntad de Dios. Luego, otro punto importante que no podemos dejar pasar por alto, pues estamos viendo los grandes rasgos, pero otra cosa importantísima que dice que uno de los deseos de Dios principales es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a conocer a Jesucristo. Dice, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, expresamente, la palabra de Dios nos dice en 2 Pedro 3:9, es el texto que acabamos de mencionar, dice que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, no es muy difícil conocer la voluntad de Dios. Entonces, para todos aquellos que tienen a lo mejor años diciendo, estoy buscando la voluntad de Dios, bueno, ya la estamos encontrando. Aquí dice, número 1, busque su santificación. O sea, todas las cosas que usted tenga que hacer, primero tiene que congregarse en un lugar donde enseñen la palabra de Dios, donde usted vaya, adore a Dios, alabe a Dios, reciba enseñanza de la palabra de Dios para cómo vivir, y usted se involucre en las metas de Dios. Luego aprenda a darle gracias a Dios por todo lo que usted está viviendo. No importa que no lo entienda, dele gracias a Dios por todo lo que está pasando, porque hay un propósito. Eso nos lleva a otra conexión con otro texto bíblico que nos dice que todas las cosas que nos llegan a suceder al creyente son para bien. De alguna manera nos va conduciendo al crecimiento y a la formación del carácter cristiano y de las metas de Dios, ¿verdad? Entonces,
todos aquellos cristianos que tienen años diciendo, estoy buscando la voluntad de Dios y nunca pueden encontrarla, pues porque están buscando más bien la respuesta a algunas preguntas que tienen que ver o algunas cosas que quieren alcanzar y que son materiales. Entonces debemos entender, la voluntad de Dios no es material, la voluntad de Dios es espiritual, en primer lugar. Por eso nunca la vamos a encontrar de esa forma, ¿verdad? Entonces entendemos a grandes rasgos, ok, la voluntad de Dios tiene que ver con las metas de Él, sí, tiene que ver con las metas de Él, con un plan que Él tiene, y el plan que Él tiene es establecer un reino donde haya un pueblo que le adore, que le alabe. Entonces todas las metas y toda la voluntad de Dios está relacionada con ese reino. De alguna manera pone de manifiesto nuestra humanidad y nuestro egoísmo, pensando que nosotros éramos el centro y estamos buscando la voluntad de Dios en relación con nosotros. Claro. A ver, creo que estamos mal dirigidos, tenemos que redirigir nuestra vida. Y ahí es donde el crecimiento del cristiano se manifiesta. Es ahí donde el creyente se pone cerca del Señor y dice, yo estaba siendo egoísta, yo estaba buscando la voluntad de Dios en relación conmigo y con mis metas. Y es donde yo tengo que poner primero las metas de Dios. Eso nos conecta con otra parte importante, donde muchas veces no entendemos, que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y uno no entiende esos pasajes, y espero que ahora los estemos comprendiendo. Entonces, buscar el reino de Dios en primer lugar, ok, es que busquemos las metas de Dios, que esas metas se cumplan, ¿sí? Una de ellas es que más personas se arrepientan y vengan a los pies de Jesucristo y le conozcan. Entonces hay una interacción mía, y yo tengo que salir y hablar a las personas, hablarles a mis amigos, a mis conocidos, del plan maravilloso de Dios para que Él conozca a Cristo y su alma sea salva y no vaya a la condenación. Cuando yo estoy haciendo esa práctica de evangelismo, de la palabra del Señor, compartiéndola, estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces no es difícil encontrar la voluntad de Dios. Y después, usted, querido hermano en Cristo, que ha estado buscando la voluntad de Dios por, no sé, 10, 20 años, 30 años, algunos tenemos 50 años buscando la voluntad de Dios y no hemos encontrado la voluntad de Dios. Y muchos están confundidos en las iglesias. Yo nunca encuentro la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Quiero hacer la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo mismo lo mencionó. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Lo mencionó el Señor Jesucristo en su ministerio, ¿verdad? Porque Él dijo, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre, del que me envió. Entonces, obviamente, ya estamos entendiendo que la voluntad de Dios, ese como concepto meramente, es alcanzar las metas de Dios. ¿Cuáles son las metas de Dios? Bueno, establecer un reino. ¿Y por qué? Pues Él envió a Jesucristo para que predicara la palabra, y luego para fundar las iglesias, y para que en las iglesias vayamos nosotros y estemos aprendiendo la palabra, y al aprenderla luego la compartamos. Entonces, si estamos buscando la voluntad de Dios y no la hemos encontrado, bueno, hoy tenemos aquí un poquito de claridad para entender qué es lo que debemos estar buscando, ¿verdad? Entonces no debemos perdernos en este concepto de la voluntad de Dios. Es muy extenso, estamos viendo algo muy básico realmente, pero en la palabra del Señor, cuando la leemos, la estudiamos, podemos entender qué es lo que Dios tiene, qué es lo que al Señor le apasiona, lo que Él desea, las metas que Él tiene. Y entre tanto, como creyentes, nos dedicamos a entenderlas y luego a obedecerlas, a vivirlas, estaremos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, fíjese, pastor, qué importante, como usted menciona, estos 3 puntos: la santificación, la gratitud al Señor y el aceptar el ganar almas para Cristo. Ajá. Muchas veces cuando decimos tienes que santificarte, y la gente dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo lo hago? Exacto, ¿cómo lo hago? Pues si estoy en el mundo. Y Jesús dijo, estás en el mundo, pero no eres del mundo. O sea, no tienes que correr hacia todo lo que el mundo hace, sino que es apartarte. Exacto. Como decía hace un momento. Pero dices, bueno, ¿cómo me aparto? O sea, tengo que salirme de este mundo, irme, no sé, a Marte, a Júpiter, a ser diferente. Y pues ahí es donde tal vez la gente no comprenda cómo es la santificación. Exacto.
Es en ocasiones muy difícil en las congregaciones o con las personas que hablamos entender, porque a veces el lenguaje que utilizamos no es muy práctico. A veces caemos en misticismos y busque al Señor y adora al Señor y la presencia de Dios, y uno no entiende cómo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno, voy a poner varios ejemplos muy cotidianos, en ocasiones nos pasa que pues estamos enfermos y vamos al médico y el médico nos dice, ¿estás enfermo? Y uno dice, claro, por eso vine, pero dame una solución. Claro. Necesito que me digas de qué estoy enfermo y que me digas cómo puedo salir de esa enfermedad. Claro. En algunas ocasiones tenemos automóviles y se nos descompone, y vas con el mecánico y dice, está descompuesto. Claro que está descompuesto, y por eso lo traje, yo sé que está descompuesto. Lo que quiero que me digas de qué está descompuesto y cómo lo podemos solucionar. Entonces, trasladando esos ejemplos a nuestra vida cristiana, a veces en las congregaciones escuchamos mensajes, busque al Señor, busque la voluntad de Dios, y nos vamos motivados, pero uno dice, ¿cómo la busco? ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo le hago? No somos muy prácticos o muy claros en nuestra manera de enseñar la Biblia y de vivirla o de entenderla. Entonces, es bien importante entender esto y para ser prácticos, ¿cómo podemos ser santos para el Señor? No, la palabra esta suena más mística de lo que realmente es algo práctico. Es muy sencillo. Cada día de la semana tenemos múltiples actividades y entonces yo tengo que apartar un tiempo de mi itinerario, del plan que yo tengo diario. Yo aparto 5, 10, 15, 20 minutos, los que usted guste, y estoy apartando ese tiempo del uso común. Estoy santificándome y estoy santificando ese tiempo también. Yo no voy a hacer ese tiempo para otras cosas comunes, lo voy a apartar para tener comunión con mi Señor. Y voy a adorar al Señor, adorarle, alabarle, leer la palabra del Señor, orar. Y esa parte, yo estoy santificándome al Señor. Estoy apartando del uso común tanto mi tiempo como yo mismo, ¿verdad? Es una manera práctica de que entendamos. ¿Cómo puedo santificarme? Bueno, así, aparte todos los días un tiempo de su itinerario para el Señor. Y ahí estoy santificándome yo. Y estoy santificando ese tiempo para leer la palabra, para alabarle, para adorar. Porque recuerden, esa es la voluntad de Dios. Así es, así es. Y hace un momento, o sea, como estaba explicando las cosas, digo, realmente hay mucha gente buscando la voluntad de Dios, como usted lo menciona, y vemos, o sea, porque hay demasiadas iglesias, hay demasiadas denominaciones, hay muchas organizaciones religiosas y tanto espirituales en Cristo, en Dios, como también espirituales en cuanto al enemigo, ¿verdad? O sea, sí. Realmente vemos que la gente está buscando algo, realmente la gente está, bueno, o sea, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué Dios me creó a mí? A ver, sí hay un ser supremo y andan buscándolo de todas las maneras posibles que se les ocurren, tanto en el ocultismo como en la religión, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y anda la gente desesperada buscando esa respuesta. Por eso es importante que nosotros, como dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nosotros hagamos esos 3 puntos. Primero, nos menciona el pastor santificarte, y ya está la gente en diferentes religiones o en diferentes iglesias buscando, apartando un tiempo, yendo, no sé, un domingo, yendo un sábado, yendo tal día, apartas un momento para buscar algo que tu corazón anhela y desea. No estamos hablando si lo estás buscando correctamente o incorrectamente, estamos hablando que hay mucha gente que está buscando algo, que sabe que existe, pero tal vez o sea, lo estás buscando de una manera y no sabes realmente si sea la correcta, y esa es la pregunta. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuál es la religión correcta? ¿Y cuál es la iglesia verdadera? Y pues es sencillo, aquí nos dice, primero, busca, ¿verdad? Santifícate, aparta un momento. Cuando tú empieces a apartar ese momento es porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y está diciendo, yo necesito que vuelvas los ojos a mí, Dios te está hablando de alguna manera. Entonces tú lo empiezas
y va a llegar el Espíritu de manera que, como nos decía hace un momento el pastor, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. O sea, tú andas perdido jugando como a la gallinita ciega, ¿no? Buscando por aquí, buscando por allá, a ver dónde encuentras, pero la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces, en un momento el Señor te va a quitar esa venda y va a decir, es por aquí, ven, aquí me vas a encontrar. Y ahí es donde tienes que encontrarte con la presencia de Dios, y vamos a continuar con esos pasos, ¿verdad? Es muy importante el comentario que hace de que la gente está buscando desesperadamente. Curiosamente, en esos tiempos hay una gran necesidad de Dios en las vidas de las personas, y es muy difícil que alguien a esas alturas de la historia no haya escuchado de la palabra de Dios, pero muchas veces ignoran o no piensan que en la palabra del Señor haya una respuesta para ellos. Hoy más que nunca, este libro que tenemos aquí, el libro sagrado del Señor, de la palabra de Dios, tiene las respuestas. Tiene una palabra para cada persona. Tiene un modelo de cómo debemos actuar en cada situación y en cada circunstancia. Para todo tiene el Señor un modelo y una forma y una palabra. Impresionantemente, la palabra de Dios es el único libro que maravillosamente ha sobrevivido a lo largo de miles de ataques, y muchos han querido destruirlo. Y la palabra del Señor es un compendio, está completo, no le falta nada, tiene todo lo que necesitamos. Otros tipos de religiones del mundo tienen fragmentos de ciertas enseñanzas, pero nosotros tenemos una revelación completa, absolutamente completa. Dios ha hecho la provisión para todas las necesidades y todas las preguntas que tenemos, está en su palabra. Así es. La palabra de Dios, gracias a Él mismo que la proveyó para nosotros, y es impresionante. Y quiero decirles, algunos piensan que es aburrida, algunos piensan que no tiene intensidad, algunos piensan, no sé, pero la palabra de Dios, interesantemente, no es un libro de historia, pero contiene muchas historias. Cuando la Escritura habla de datos científicos, datos, fechas y cosas así, es fidedigna. Cuando la Biblia habla inclusive de cosas medicinales, de consejos, de ciencia, de antropología, inclusive encontramos aquí historia, es clara y fidedigna. Pero más que nada es un libro espiritual para nuestras maneras de vivir y nuestra manera de conducirnos. Entonces, continuando con el tema de la voluntad de Dios en nuestras vidas, muchos creyentes están perdidos en una situación difícil, donde son sinceros, son realmente genuinos, quieren encontrar respuestas, y a veces no las encontramos porque no estamos buscando en el lugar adecuado, no estamos buscando en el lugar correcto, o tal vez no hay quien nos instruya. Entonces esta es la necesidad de compartirla, ¿verdad? Si usted como cristiano está entendiendo verdades bíblicas que Dios se le está revelando por su Espíritu Santo al leerlas, cuando oramos y le pedimos que nos dirija y nos enseñe, recuerden que es muy bueno el comentario que voy a hacer. El mejor maestro de la Biblia, pues tenemos evangelistas, maestros, tenemos recursos como la televisión, internet, cassette, pero el mejor maestro de la Biblia es el Espíritu Santo. Así es que no es difícil apartar un tiempo, santificarlo, arrodillarme, buscar al Señor y decir: Señor, enséñame esta palabra, no la entiendo, puedes enseñármela, que tu Espíritu Santo me la enseñe, y entonces puedo empezar a comprender, y de repente aquellos versículos que a lo mejor no tenían sentido, aquellos textos, aquellas partes de la Escritura empiezan a cobrar vida para nosotros. Así y la empezamos a comprender y a entender, ¿sí? Por eso la palabra del Señor nos dice en diferentes lugares, como en los Salmos, por ejemplo, Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras alumbra, pero hay que exponerlas precisamente. Si yo las leo pero no las entiendo, tenemos que exponerlas. Alguien que las entienda debe compartirlas, y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos las enseñe, y si yo ya las entendí, compartirlas con otros, ¿verdad? Verdades bíblicas que van a hacer crecer mi vida espiritual. Y entonces, eso es, pastor, eso es muy importante lo que menciona, por el hecho de que
Tal vez nosotros podemos enseñarte un pasaje de la palabra y tú lo puedas captar con tu entendimiento, con tu razonamiento, y que puedas decir, ok, bueno, yo quiero buscar eso que me están hablando, Jesús es la verdad, ok, yo quiero conocer a Jesús, pero no hay nada mejor que cuando el Espíritu Santo te lo revela, porque cuando uno conoce una palabra nada más con el intelecto, Ajá. otro viene y te dice otra cosa y pues te hace dudar y dices, ay, bueno, pues aquel me dijo esto, pero este me dijo esto, ay, ¿cuál será? ¿Con quién me voy? No, con melón, con sandía, y ahí Sí. estás, ¿no? Estás así, entre sí, entre no, pero cuando el Espíritu Santo es iluminando una palabra, cuando tú le dices, a ver, Espíritu Santo, a ver, dime, pruébalo, ¿verdad? Tal vez, a ver si es cierto que estás conmigo, ilumíname una palabra, y Él te la ilumina. Mira, te pueden decir 1000 cosas, pero si ya el Espíritu te la reveló, te la iluminó, ya nadie te va a mover de ahí. Y también una cosa muy importante es que cuando el Espíritu Santo ya te ha iluminado, es mucho más fácil que tú puedas caminar en un camino de la voluntad de Dios. Exacto. Porque cuando lo haces por tus propias fuerzas o por tus propios entendimientos, tus propios deseos, te cuesta más trabajo. Pero ya cuando es el Espíritu interviniendo, ya es como el viento que te impulsa y que te lleva y que ya se te hace más fácil andar sin tanto tropiezo. Así es. Amén. Y esa es la importancia entonces de comprender ese tema muy importante, la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios, dijimos, es espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a profundizar y entender esto y a apartarnos, que es el primer punto, un tiempo en nuestras vidas, y estamos santificándonos y pidiéndole al Señor que nos enseñe su palabra, y empezamos a comprender, y empezamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, y entonces empezamos en uno de los primeros puntos importantes de decir, ya estoy haciendo la voluntad de Dios, ya entendí qué es la voluntad de Dios, que yo crezca en mi fe, que yo camine en fe, y ahora el concepto de caminar en la fe, ¿qué es caminar en la fe? Bueno, ya lo estoy entendiendo, es apártate un tiempo, lee la Escritura, eso te va a capacitar para tomar decisiones en tu vida, te va a capacitar para cómo enfrentar los capítulos diarios de tu vida, ¿verdad? Entonces, no es que Dios no esté interesado en los asuntos que mencionamos hace unos momentos, que dónde voy a vivir, qué auto voy a comprar, con quién me voy a casar, o sea, no, Dios está interesado en eso, pero debemos entender que cuando ponemos primero su palabra y le ponemos a Él como centro de nuestras vidas, eso nos capacita para vivir la vida que enfrentamos diariamente, ¿verdad? Y nos lo coloca de una manera secundaria, pero la manera primaria es Dios en nuestras vidas, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si avanzamos un poquito en eso, ya descubrimos que el Señor desea que hagamos su voluntad, y ya descubrimos 3 formas de hacerlo. Dice, busque la santificación. Bueno, pusimos un ejemplo de apartar un tiempo, podríamos poner otro ejemplo. ¿Qué más es la santificación? Bueno, usted tiene que apartarse. La Escritura dice que el mundo lleva un camino, lleva una forma de conducirse, de hacer las cosas, de hablar, de socializar, de conducir su manera de vivir, y no están sujetando ese estilo de vida al modo de vida que Dios dice en su palabra. Entonces, cuando yo no voy en esa dirección y no hago lo que el mundo hace, y yo empiezo a descubrir qué es lo que Dios quiere que haga y cómo lo haga, entonces eso estoy buscando la santificación. Ahí estoy yo buscando la santificación de una manera práctica. Por ejemplo, en el mundo, si alguien te perjudica, te hace daño, la manera de conducirnos es, hazle tú lo mismo. Y el Señor dice, no, tienes que amar a tu enemigo. Y si te pide Él una cosa, pues dice, no hagas solamente lo que te pide, ve un poco más allá todavía. Entonces, ¿qué es santificarnos? Eso, obedecer al Señor en esa parte, de no correr como el mundo camina, como hace las cosas, y hacerlas yo como las hace el Señor. Ahí estoy buscando la santificación también, de una manera práctica, ¿verdad? También. Otra parte importante de la santificación sería, bueno, el día que tú dedicas para buscar al Señor, la gente se dedica a ir a otros lugares de diversión. Dios no es que Dios no quiera que te diviertas, no, pero primero son prioridades, primero a Dios. Y entonces, cuando todos van hacia otra dirección a buscar sus propios deleites,
a buscar sus propios intereses, yo aparto ese tiempo y en vez de ir en esa dirección, yo estoy buscando la santificación y busco adorar al Señor en una congregación donde voy a adorar y alabarle y aprender la palabra. Y es otra forma práctica de decir, estoy buscando mi santificación. Entonces, para ser claros, para ser claros en qué es la santificación, ¿verdad? Son cosas muy prácticas, donde entonces estoy buscando la voluntad de Dios, sí, así estás buscando la voluntad de Dios. Cuando tú no buscas congregarte, cuando tú no buscas alabar a Dios, y en vez de venir a la casa del Señor, a una congregación donde tú quieras escuchar la palabra de Dios, y ese tiempo lo ocupas para andar en el mundo, en las diversiones, en otras cosas, ahí no estás santificándote. Y cuando tú te apartas y buscas por el Señor, estás santificándote por el Señor. Entonces, para que quede claro, ¿cómo puedo buscar esa santificación de manera práctica? Claro. Eso es, apartar en nuestra vida para el Señor, ¿verdad? Huir de lo malo. Exacto, cuando hacemos esto, eso es la santificación. Ahora, no es que Dios no quiera que nos divirtamos, no es que Dios no quiera que nos alegremos, hay tiempos y maneras, pero recuerden, primero es el Señor y luego lo demás, ¿verdad? Entonces, de esa manera estamos descubriendo cuál es la voluntad del Señor, vuestra santificación. Luego después, dale gracias a Dios en todo. Quiero compartirles una anécdota que es verídica, de hecho, que había una señorita, una jovencita, que no estaba conforme, no estaba contenta con Dios, con la voluntad de Dios, porque tenía una, pues no sé si llamarle, forma de su rostro que no le gustaba a ella no estaba contenta con Dios. Y esto va relacionado con el punto que dijimos, darle gracias a Dios en todo. Entonces, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, aquella jovencita iba en un viaje de automóvil con su familia, no sé, y ella iba en el lado del copiloto. Sucede un accidente automovilístico, ella se impacta contra el cristal delantero y su rostro se hace añicos, ¿verdad? Lo llevan al hospital, le dan las atenciones y los médicos están preocupados, reunidos ahí, le dicen, señorita, pues vamos a enseñarle el espejo, mire cómo quedó, y pues están todos ahí tratando de regresar la forma de su rostro a lo más original posible, pero no lo logran. Y cuando le enseñan el resultado de su intervención, dice, señorita, es lo que pudimos hacer. ¿Así la dejamos o la dejamos como? No, gracias a Dios. Porque la manera que su rostro se quedó, se acomodó tal forma, ella estaba molesta con la parte de su mentón, su quijada, que no estaba contenta con Dios como se le había hecho. Pero como se fracturó y se acomodó y la pudieron acomodar, le quedó tan perfecta que ella dijo, gracias a Dios por el accidente. A veces no lo entendemos, pero Dios está en todas las circunstancias. Entonces, ¿la dejamos así o como antes? Dijo, no, así déjenme, gracias a Dios. Entonces hay cosas que le pasan a uno y uno no le encuentra por qué darle gracias a Dios. Pero aunque no lo entiendas, tienes que darle gracias a Dios. Así es. Otro ejemplo de cómo buscar la voluntad de Dios en relación con este otro punto de darle gracias a Dios en todo y por todo. Hay una anécdota precisamente de aquí de Monclova, no quiero mencionar nombres para no equivocarme, pero había una persona comerciante que se dedicaba a la venta de comida rápida, ¿verdad? Hace muchos años. Y su puesto de comida, era un varón de Dios, un hermano en Cristo, y estaba casi a la salida de Monclova, rumbo casi al norte, y estorbaba un poquito la visibilidad y bueno, no tanto, pero un agente de la autoridad no le parecía que estuviera él ahí. De alguna manera, pues era su sustento, y entonces esta persona llega, oficial de la ley, y le dice, muévase de aquí. Y el hermano pensó, pues se me va a caer el mundo, de aquí yo me sostengo. ¿Cómo puedo darle gracias a Dios en medio de esa circunstancia que me están diciendo que me mueva y yo de aquí me sustento y a mi familia? Pero bueno, voy a colocarlo en la situación de que demos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Después de un tiempo, cuando este hermano en Cristo encuentra otro lugar de punto de venta, y hay una frase que mencionó él y dijo, quisiera encontrarme a esa persona
para agradecerle lo que hizo, de haberme movido de aquel lugar, porque en aquel lugar yo solamente sobrevivía, pero acá donde ahora entiendo que es el Señor y me movió y me colocó en otro lugar, ahora tengo abundancia. Gloria Entonces, a Dios. cuando no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas y estamos enojados con Dios, entonces el principio de que tú busques la voluntad de Dios es dale gracias a Dios en todo y por todo, aunque no lo entiendas, y tienes que entender que Dios está haciendo algo con tu vida. Entonces ya vamos entendiendo un poquito que se va interrelacionando con lo que nosotros necesitamos, pero tienes que entender primero lo espiritual, ¿verdad? Así es. Entonces la voluntad de Dios es que busquemos la santificación, que demos gracias a Dios en todo, y luego la otra parte que es innegable, no pudiéramos decir que estoy buscando la voluntad de Dios si yo no participo en sus metas. Y una de las metas del Señor es que nadie se pierda. Entonces yo no puedo estar diciendo, muy espiritual, diciendo, yo estoy buscando la voluntad de Dios. La pregunta sería, ¿estás ganando almas? ¿Estás hablando de Cristo? ¿Estás evangelizando? Si no lo estás haciendo, no estás buscando una parte importante de la voluntad de Dios. Así es. Entonces, si realmente queremos decir, yo quiero encontrar la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, tienes que estar involucrado con el evangelismo, con el hecho de compartir la palabra del Señor con otras personas. Al estar haciéndolo, al estar compartiéndolo a otras personas, la palabra del Señor, las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, yo estoy ¿qué? Haciendo la voluntad de Dios, encontrándola, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, eso nos lleva a otro punto importante de la vida cristiana, a prepararnos, a tomar la gran comisión, ¿verdad?, de compartir la palabra del Señor, compartirla con otros. Ahora vamos a encontrar con que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, usted quiere encontrar la voluntad de Dios, tiene que buscar la manera de hacerlo. Ahora, no es muy difícil. Si yo entiendo un versículo de la Biblia no es difícil de entender. La Biblia es difícil de vivir. Entonces, cuando yo no entiendo la Biblia nada, poco, pero entiendo un verso, bueno, Dios quiere, si entiendes un verso, vívelo. Con ese. Ese verso por lo que estás entendiendo, vívelo. Ese verso que estás comprendiendo, compártelo. Y habrá personas que definitivamente tendrán mucha capacidad para hacer esto muy extenso y poder darte un plan de evangelismo muy amplio, y habrá otras personas con capacidades medias que podrán hacerlo de otra manera, y habrá personas que digan, yo no tengo palabras, yo no sé hacerlo. Bueno, simplemente vas a decirle tu testimonio, simplemente vas a decirle lo que Dios ha hecho en ti. No tienes que ser un experto en toda la palabra de Dios, solamente que le digas lo que Dios ha hecho en tu persona, que te ha traído del mundo y yo he conocido a Cristo. Mira, yo no sé cómo, pero mi vida ha cambiado por la persona de Jesucristo. Así es. Entonces, creo que ya vamos entendiendo un poquito más cuando alguien dice, es que yo tengo toda mi vida, hermano, buscando la voluntad de Dios. Y vamos a las iglesias, pastor, yo estoy buscando la voluntad de Dios y tengo el deseo de encontrar la voluntad de Dios, pero simplemente no la encuentro por ningún lado. Bueno, a ver, vamos entendiendo aquí. Ya vamos comprendiendo que la palabra de Dios es sencilla. Sí. Aquí dice, esto es la voluntad de Dios. Así es. Bueno, pastor, bueno, por último tenemos unos versos ahí en Romanos 1 y 2, si quiere los leemos. Sí. Teníamos aquí Romanos 12, 1 y 2. Ajá. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Y el 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Gloria a Dios. Pues aquí ya se resume todo lo que hemos hablado, pastor, en este tiempo, y pues ya 2, 3 minutitos, pastor, para que nos dé una última palabra. Este texto es importantísimo, por eso quisimos colocarlo al final para resumir esto. Si realmente esta es la culminación, si una persona quiere saber la voluntad de Dios, el consejo que nos da Dios mismo a través de su palabra dice, no se ajusten o no se acomoden, no se amolden a este mundo, no piensen como el mundo, porque así nunca entenderán
la voluntad de Dios. Y dice, más bien transfórmense. ¿Cómo puedo transformar? ¿Cómo puedo transformar mi mente? Bueno, debemos entender que todo lo que somos es lo que pensamos. Por eso la Escritura dice que lo que hay en nuestro corazón eso es lo que hacemos luego. Entonces, para transformar un hábito, una manera de vivir, tengo que transformar lo que yo pienso respecto a esa situación. Por eso nos recomienda la Escritura, hey, transfórmense. ¿Cómo viene esa transformación? Por mi pensamiento. Yo tengo que sacar mis pensamientos y poner los pensamientos de Dios. Amén. Así Cuando es. entonces realizo ese ejercicio de identificar cada pensamiento que no es de Dios y colocar el pensamiento pertinente de Dios, entonces yo estoy transformando así mi mente, mi corazón. Y no me estoy adaptando al mundo, a lo que todos piensan y a lo que todos hacen. Yo estoy pensando lo que Dios piensa respecto a algún tema. Cuando yo hago este ejercicio, hay algo maravilloso. Voy a comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el problema es que nos queremos brincar todo esto para saber cuál es el plan de Dios respecto a las preguntas que hicimos al principio. Con eso concluyo. Dios sí le interesa qué casa vas a tener, qué carro vas a tener, con quién te vas a casar, pero eso no le podemos llamar, está relacionado con la voluntad de Dios, pero ese es más bien el concepto de el plan de Dios para tu vida personal. Y eso es personal. Es difícil que yo te dijera la respuesta a cada pregunta, pero cuando tú vives la voluntad de Dios, te capacita para descubrir el plan de Dios y para contestarte qué debes estudiar, porque te dio una serie de características, dónde voy a vivir, qué voy a hacer, qué giro le voy a dar a mi vida, con quién voy a compartir mi vida. Entonces, generalmente queremos saber eso sin saber lo otro, brincárnoslo, y le llamamos de eso la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es espiritual. Cuando tú dedicas a vivirla y la entiendes, ahora te capacita para entender el plan de Dios. Por eso la Escritura dice así, no se conforman a este mundo, transformen su mente y así comprobarán, entenderán cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es, pues qué bueno, gloria a Dios por esta palabra que queda claro, buscar la voluntad de Dios pues está también en estudiar esta palabra, en leerla, en pedirle al Espíritu Santo que se la revele. Igual a veces hay gente que no se quiere meter mucho en oración y pedirle al Señor. Bueno, empieza por acudir a una iglesia, empieza por escuchar a alguien que te pueda enseñar acerca de esta palabra y poco a poco vas caminando, vas amoldándote a la palabra de Dios y así de esa manera pues ya se alinea tu vida a los planes y propósitos de Dios ya en tu vida personal y pues puedes encontrar esa satisfacción. Pues muchas gracias, pastor, por esta palabra. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. Cualquier pregunta, petición o lo que tú quieras, puedes hablarnos, puedes mandarnos un mensajito y ahí estamos para servirte. Muchas gracias. Así es. Gracias a ustedes por invitarnos y un gusto compartir la palabra del Señor con ustedes. Amén, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes 4 de la tarde. No te lo pierdas. Bye. Hola, somos Kids. Yo soy Arely. Yo soy Dakota. Yo soy Luciana y les traemos las notibuenas. Hoy traemos para ti 3 versículos para que no tengas miedo. Primer versículo. Porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano. Yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Isaías 41:13. Versículo número 2. Dios dice, no temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, yo te fortaleceré, sí te ayudaré, yo te salvaré con mi mano victoriosa. Isaías 41:10. Versículo número 3. Lucianita. Todo lo puedo en Cristo que me ayuda. Y son buenas Noticias. Ven a Jesús. ¿Y tú, Arely, tienes miedo? Cuando yo tengo miedo, busco a Jesús. ¿Y tú, Lucianita? A mí, Cristo me ayuda. Hola, yo soy Arely de Five Kids.
Y hoy traigo un mensaje para ti. Razones por las que como niños no debemos celebrar Halloween. Hoy en día se piensa que es una fiesta inofensiva donde los niños se disfrazan y van de casa en casa pidiendo dulces. Halloween no es una simple fiesta, es una fiesta satánica. Su origen no es bueno a los ojos de Dios. Es una fiesta donde se celebra a la muerte y a la oscuridad. En Efesios 5:11 nos dice: no participen en las obras inútiles de la muerte y la oscuridad. Si no sabes su origen, no lo celebres. No es un juego, no te disfraces. Dios es un Dios de luz y no de oscuridad. Yo elijo ser luz. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Yo elijo a Jesús. Y estas son buenas noticias. ¡Ven a Jesús!